Hechos capítulo 13 y vamos a leer el versículo 38 y 39. Sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Padre que estás en los cielos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Dios, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu infinita bondad, por tu misericordia, Señor. Te pedimos que hables a nuestras vidas y a nuestros corazones. Te pedimos, Dios del cielo, que derrames de tu espíritu en cada uno de nosotros, que alumbres nuestro entendimiento, que abras nuestros oídos, Señor, que nos des un corazón sensible, Señor, que tiemble ante tu palabra, Señor, que sea transformado por tu palabra, por tu verdad, Señor, que tú hagas tu obra en cada uno de nosotros. Necesitamos, Señor, necesitamos que hables a nuestras vidas, necesitamos oír tu voz, Dios del cielo. No solamente de pan viviremos, sino de la palabra que sale de tu boca, Señor. Y en esta hora queremos pedirte, Dios, que tú envíes esa palabra de tu boca, Señor, a nuestros corazones para que vivamos, Señor, para que nos volvamos a ti, Señor, para que andemos en tu voluntad, Dios del cielo, para que seamos una iglesia que glorifica y que honra tu santísimo nombre y que vive conforme a tu evangelio, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, una de las cosas que vamos a mirar de pronto en el día de hoy es cómo era la predicación de los apóstoles, cómo predicaban ellos y cuál era el centro de su mensaje. Y eso es algo supremamente importante porque la predicación es el centro de la vida de la iglesia, la predicación es el arma a través del cual la iglesia se expande sobre toda la tierra, el evangelio del Señor Jesucristo. Pero cómo lo predicaban los apóstoles es algo supremamente importante. Y encontramos que tanto en los discursos de Pedro como en los discursos de Pablo, en el de Esteban, y en la mayoría de los discursos que aparecen, o en todos los discursos que aparecen, donde algún apóstol está predicando no digamos al interior de la iglesia, sino está predicando el evangelio como tal, por fuera, a los no creyentes, hay unos parámetros bien interesantes que tenemos que considerar para mejorar de pronto nuestra predicación o más bien centrar nuestra predicación. De todas las cosas que evidencian o que comprueban la verdad del cristianismo, una de las más asombrosas es el hecho de que en Cristo Jesús se cumplen una cantidad de profecías que fueron dadas a través de los siglos. Jesucristo no apareció en la historia de una manera repentina, no apareció como por arte de magia. Jesucristo no es un personaje que aparece en la historia sin explicación alguna, sino que todo lo contrario, todos los profetas que escribieron, desde Moisés, que es el principal o el primer escritor de la Biblia, Moisés es el escritor del Génesis, todos los escritores lo que hicieron a lo largo de los siglos fue que Dios a través de ellos enviaba profecías. Estas profecías son como unas pistas, como unas luces, como unos anuncios que se iban haciendo a lo largo de los siglos por diferentes hombres, por diferentes siervos, ministros de Dios, que hablaron la palabra de Dios, que profetizaron todas estas cosas que se cumplirían en el Señor Jesucristo. De tal manera que cuando Jesús llega a la tierra, Él es el cumplimiento de todas las profecías, de todos los anuncios mesiánicos, y en Él se cumplen todos los detalles de lo que el Señor había anunciado. Uno de los estudios más interesantes que podemos hacer es el estudio de el Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. De hecho, podemos estudiar cada libro buscando la persona de Jesús, cómo se revela Jesús en cada uno de los libros. Y este sería uno de los estudios
más provechosos que podamos hacer. Imagínese si usted puede coger la Biblia, si usted puede coger la Biblia desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta Malaquías, si usted puede enumerar todo lo que estos libros dicen acerca de la persona de Jesús. Imagínese, por ejemplo, si algún día le tocara predicarle a un judío. Si a usted le tocara predicar el Evangelio a un judío, usted no podría utilizar ninguno de los libros del Nuevo Testamento. Y es interesante que estemos diciendo esto porque hemos estado hablando del mal uso que se le daba al Antiguo Testamento, del mal uso que se le está dando actualmente a las cosas que están en el Antiguo Testamento. Y podríamos llegar a decir, bueno, entonces el Antiguo Testamento no sirve para nada, entonces el Antiguo Testamento pues lo podemos desechar porque simplemente con el Nuevo podemos ser una iglesia firme y sólida. No, porque si nos encontramos a un judío no podríamos predicarle con ningún libro del Nuevo Testamento. Y por otra parte, una de las glorias más grandes de la persona del Señor Jesucristo es que en Él se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento. Por lo tanto, es supremamente glorioso saber que, qué se dijo de Jesús miles y miles de años antes de que Él viniera a la tierra y cómo su venida acá a la tierra cumple con todas esas cosas que se dijo. Yo quiero que hagamos un pequeño ejercicio nada más. En el libro de Génesis, por ejemplo, encontramos la primera vez que se habla del Señor Jesucristo. Es en Génesis capítulo 3, versículo 15. Es inmediatamente después de la caída, inmediatamente después de que Adán y Eva han pecado. Génesis 3:15 anuncia una profecía de Dios. Dios dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Estas fueron las palabras de Dios a la serpiente que había inducido a Eva a pecar, a transgredir su palabra. Pero lo interesante es que en este castigo y en esta sentencia que Dios le está dando a esta serpiente, que es una forma como se personificó Satanás, hay una promesa y la promesa dice que un día vendría alguien, la simiente de la mujer, que es el Señor Jesucristo. Eso lo sabemos después, pero lo importante es que en ese momento Dios está diciéndole a la serpiente, Dios está diciéndole a Satanás, mira, un día se va a levantar alguien que va a derrotarte, que va a acabar contigo porque te va a herir de muerte, te va a dar una herida en la cabeza. Esa es la primera pista que aparece en el libro de Génesis acerca del Señor Jesucristo. Y luego, muchísimos siglos después, vamos a Génesis capítulo 12 y encontramos algo que Dios le dice a Abraham. En Génesis capítulo 12, el versículo 3 dice Dios a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios le dijo allí a Abraham que un descendiente suyo y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Le estaba diciendo a Abraham que en su descendencia, que en su linaje se levantaría uno a quien Dios llama tu simiente, la simiente de Abraham, y que esa persona o ese regalo que vendría a través de la simiente de Abraham traería una bendición supremamente grande porque sería una bendición que alcanzaría todas las familias de la tierra. Y esa es la segunda pista que el Antiguo Testamento nos da, entre miles de pistas más, acerca de la persona del Señor Jesucristo. Luego pasan muchos siglos y vamos a Génesis 49. En el Génesis capítulo 49, versículo 10, tenemos que Dios le da una profecía a Judá. Judá es el padre de la tribu de Judá, una de las 12 tribus de Israel, pero Judá viene siendo un bisnieto, uno de los bisnietos de Abraham. ¿Y qué le dice Dios a este Judá? Le dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Entonces aquí tenemos otra profecía mesiánica. Está Dios como que cada vez
siendo más específico, y ahora sabemos que es la simiente de Abraham, pero ahora sabemos que es de la tribu de Judá, y sabemos que tiene un cetro, y lo cual significa que es un rey, que es un gobernante, que es un legislador, y dice, no se le quitará ese cetro, quiere decir que será un gobernante que ejercerá un dominio eterno que nunca acabará y que ese gobernante vendría de la tribu de Judá. Eso fue 3 generaciones después de la generación de Abraham. Luego, cientos de años después, siglos después, encontramos que Dios le está haciendo una promesa a uno de esos descendientes de esa tribu. Y es en el segundo libro de Samuel. Vamos al segundo libro de Samuel y nos ubicamos en el capítulo 7 y hay una profecía para el rey David. Hay una profecía, perdón. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Vamos a mirar qué dice Dios en este texto acerca del Mesías. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, y leemos el 12 y 13. Dios está hablando con David, con el rey David, y le dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Entonces, ya no solamente sabemos que es de Judá, ahora sabemos que desciende directamente de David, pero también sabemos nuevamente que su trono será establecido por Dios y será para siempre, que no será un rey pasajero, sino para siempre. Luego tenemos una profecía todavía más clara, voy a saltar miles de profecías más, pero tenemos una profecía aún más clara en Isaías capítulo 9. Mire lo que dice Isaías en el capítulo 9, versículos 6 y 7. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y tenemos una revelación de quién será ese niño. Y sabemos que será un niño que nacerá. Y aún más el profeta Miqueas en capítulo 5, versículo 2, dice, y tú, Belén Efrata, que eres la más pequeña, no serás la más pequeña porque de ti me saldrá un legislador. ¿Qué está diciendo ahora? Que nacerá en Belén. Y así tenemos una cantidad de profecías que especifican con claridad la venida de este Mesías, profecías a través de los siglos. Ahora, pero ¿cómo sería que ese Mesías o que ese rey traería bendición para toda la tierra, para toda la humanidad? ¿Cómo sería? Entonces vamos nuevamente a Isaías y vamos a encontrar que Isaías nos revela cómo sería, de qué manera ese rey no bendeciría solamente a su pueblo de Israel, sino que bendeciría a todas las familias de la tierra. Dice Isaías 53, del 5 al 6, dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por sus caminos, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. De esa manera, este rey sería una bendición para toda la humanidad, porque él cargaría con los pecados de toda la humanidad. Pero dice que muere, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo alguien que muere puede ser una bendición para toda la humanidad? Sí, Isaías dice que muere, pero más adelante en el mismo Isaías 53, el versículo 12, dice,
El versículo 10 dice, con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, dice, entonces verá linaje, vivirá por largo tiempo y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por sus transgresores. Y ahí nos muestran claramente que después de su sufrimiento es cuando viene su reinado. Pero hay muchísimas profecías más que no alcanzaríamos a enumerar. Sería más bien un curso que tendríamos que hacer de todas las profecías que se cumplen en la persona del Señor Jesucristo. Se cumplió la profecía donde dice que lo iban a vender. ¿Por cuántas piezas de plata? 30 piezas de plata. Se profetizó que le darían a beber y él. Se profetizó que rifarían sus ropas. Se profetizó que lo escupirían, que se burlarían. Profetizaron también el profeta Zacarías. Dice, mirarán a mí al que traspasaron y llorarán. Y nuestro Señor Jesús fue traspasado. David en profecía, también en un salmo, dice que horadaron sus manos y sus pies. O sea, todo lo que estaba escrito se cumplió en la persona del Señor Jesucristo. Y era tan claro todas las profecías que apuntaban y que tenían como objetivo que el pueblo de Israel pudiera identificar el momento de su venida, el momento de su llegada, que cuando los primeros discípulos, específicamente Andrés y Juan, encontraron a Jesús, ellos dijeron, hemos hallado al Mesías, hemos hallado a aquel de quien hablaron Moisés y los profetas. Así que todo lo que estos profetas a través de los siglos, a través de la historia de la humanidad, diferentes profetas separados por siglos, ellos profetizaron cosas y todas esas cosas se cumplieron en la persona de Jesús. Él no aparece de una manera sorpresiva, Él no aparece como que nadie lo va a estar esperando, como que nadie sabe quién es Él. No, Él aparece después de una larga lista de señales, una larga lista de profecías, de pistas que Dios da, porque pareciera que la historia de la humanidad, y como así lo confirma la historia del tiempo, el sentido, la existencia de la historia y del mundo tiene que ver con el advenimiento del Señor Jesucristo. Conocer a Jesucristo, hallarlo, descubrir quién es Él, es lo mejor que puede pasarle a cualquier ser humano. Así que si tú que me escuchas eres una persona que ha encontrado en el Señor Jesucristo su Salvador, su tesoro, su gloria, su fortaleza, pero que sobre todo que sabes que Él es el deseado de las naciones, el esperado, el Mesías largamente esperado y profetizado. Si tú sabes qué es eso y lo has hallado y lo has encontrado, o más bien Él te halló y Él te encontró, eres la persona más afortunada del universo. Ahora volvamos al hecho de la predicación. Vamos nuevamente a Hechos capítulo 13 y vamos a mirar algo de lo que leímos, que es un sermón predicado por Pablo. En este momento Pablo está predicando y vemos algo bien importante en su predicación. El primer aspecto de su predicación, y es el motivo por el cual estuvimos haciendo este pequeño recorrido por alguna de las profecías acerca del Señor Jesucristo. El primer ingrediente de la predicación apostólica era la demostración profética de que Jesucristo es el Mesías, de que Jesucristo es el Señor. Ellos todavía no tenían el Nuevo Testamento, ellos todavía no tenían las cartas y los libros que nosotros tenemos. Ellos predicaban con el Antiguo Testamento y ellos utilizaban el Nuevo Testamento para comprobar que el Señor Jesucristo era el Mesías. Eso es lo que hace Pablo. Y vamos al contexto de
las citas que leímos en Hechos, capítulo 13. Vamos a leer ahora un poquito más atrás, del versículo 26 en adelante. Está predicando Pablo y dice lo siguiente: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, mire qué tremendo, las cumplieron al condenarle. Todo lo que iba a suceder estaba escrito. ¿Y estaba escrito para qué? Para que no le sucediera a ellos. Estaba escrito para que ellos se dieran cuenta de quién era el Mesías. Estaba escrito para que en el momento histórico en que Jesús llegara por los suyos pudieran identificarlo con total claridad. Y habían muchas luces y mucha revelación. Y fue tan clara la luz y fue tan clara la revelación que cuando unos magos de Oriente llegaron a donde Herodes y dijeron que ellos sabían por una estrella, una revelación muy insignificante, una estrella. Ellos, los magos de Oriente, sabían por una estrella que un rey había nacido y que ese rey había que adorarlo. Una pequeña estrella, a lo lejos, millares de millas a distancia, y esa pequeña luz hizo que unos magos atravesaran el desierto para venir a adorar. Y le preguntaron a Herodes, el que tenía la luz más grande, que dónde estaba el Mesías, que ellos habían venido a adorarlo. Y Herodes llamó a los escribas y consultaron diligentemente. Y los escribas le dijeron que debido al tiempo y debido a las señales que habían en los profetas, ese Mesías tenía aproximadamente unos 2, 3 años de haber nacido, había entre 1 y 3 años, y que había nacido en Belén. O sea que ellos tenían claridad acerca de ese Mesías, pero esa luz que Dios les dio, esa luz la utilizaron fue para matar al Mesías. Mire qué historia tan triste. Y dice, nuevamente les leo, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, pero ¿por qué no lo conocieron? Dice, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarse. Si estás conmigo en lo que estoy leyendo, Pablo les está diciendo, todos ustedes no conocieron a Jesús, a pesar de que leían todos los días de reposo las palabras que demostraban que este era Jesús y que los preparaba a ustedes para poder identificarlo y poder recibirlo. Qué tristeza que nosotros todos los domingos estemos escuchando algo acerca de Jesús, pero que llegado el momento de su retorno a esta tierra, nosotros estemos completamente perdidos y completamente desapercibidos. Qué tristeza que de repente, escuchando todos los domingos acerca de Jesús, acerca de lo que Él hizo, acerca de lo que está haciendo y acerca de lo que va a hacer, nos hallemos con que no conocemos al Señor, con que no sabemos quién es. Sería supremamente triste. La predicación apostólica estaba demostrando que este Cristo era el Mesías esperado. Y así continúa Pablo, si seguimos leyendo en el versículo 28, dice, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilatos que se le matasen. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y vosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2,
mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. La segunda cosa que tenía la predicación apostólica, el segundo ingrediente, además de que usaban todo el Antiguo Testamento para comprobar que Jesucristo era el Mesías, porque eso era lo que le daba autoridad a lo que ellos estaban diciendo. Y se ponían ellos como testigos, porque cuando Jesucristo resucitó, ellos, los que predicaban, eran testigos de su resurrección. Además de eso, el segundo ingrediente de la predicación son las bendiciones que Jesús anunciaba, las bendiciones que Jesús ofrecía. Y entre esas bendiciones encontramos los versículos 38 y 39. La primera de ellas es perdón de pecados. Sabed pues, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. La necesidad más grande que tiene el ser humano es la necesidad de ser perdonado. La necesidad más grande que nosotros tenemos es recibir perdón de pecados. El apóstol Pablo no discute acerca de esa necesidad. El apóstol Pablo parte de la premisa de que todos los que lo escuchan deben saber que son pecadores, que todos los que le escuchan saben que si quieren encontrarse con Dios, lo primero que necesitan es ser perdonados. Y lo que ofrece el Señor Jesucristo con su evangelio y con su obra es perdón de pecados, pero no el perdón que nosotros conocemos, el perdón que simplemente pasa por alto la ofensa, el perdón que simplemente dice, pues no te voy a cobrar tu falta. No, es mucho más que eso. El Señor Jesús lo explicó en la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo, que le falló a su padre, que desperdició su herencia, que corrompió su vida y que llega completamente destruido porque no tiene a dónde ir, pide perdón y dice: he pecado contra el cielo y contra ti, y pide perdón genuinamente. No hay simplemente un perdón. La Biblia dice que el Padre ordena que lo cambien, que lo bañen, que lo vistan, que le coloquen ropa fina, que le coloquen un anillo, mata a un cordero, celebra una fiesta en su honor y se alegra el Padre y se alegra el cielo. Así que no es simplemente un perdón de que ya no te van a cobrar, es un perdón donde eres restaurado a la comunión con Dios. Es un perdón donde eres tratado como si nunca antes hubieses pecado. La Biblia dice que Él no nos paga conforme a nuestras iniquidades, sino que ha prolongado sobre nosotros su misericordia. Dice: como la altura de los cielos sobre la tierra, ha prolongado su misericordia sobre los que le temen. Es un perdón perfecto, es un perdón verdadero, es un perdón que olvida. Dice: yo borro tus rebeliones y no me acuerdo más nunca de tus pecados. Es un perdón perfecto. Ese perdón es la mayor necesidad que tenemos los seres humanos, de que Dios nos perdone. Y el segundo anuncio o la segunda bendición es la bendición de la justificación. Dice el versículo 39, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Y la ley de Moisés es
son los mandamientos y es la ley más estricta, más absoluta, más perfecta, más alta, más sublime. Y por esa ley nadie puede ser justificado, porque esa ley contiene las altas demandas de la justicia divina, de la santidad divina. Pero el anuncio de las bendiciones de Jesús, el anuncio de las bendiciones que traería este Mesías cuando llegaría, dice que no solamente tenemos perdón de pecado, sino que seremos justificados de todas las cosas que no nos podemos justificar en los mandamientos de la ley de Moisés. Seremos justificados. Y hay un texto que quiero compartir contigo que habla de esta justificación en Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice, al que no conoció pecado, o sea, a Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Escucha bien, no justicia mía, ni justicia tuya. Yo no tengo esa justicia. Por la ley de Moisés no puedo ser justificada. Por la ley de Moisés queda expuesta mi maldad y mi injusticia. Pero dice que en Cristo Jesús somos justificados de todas esas cosas que no puedo ser justificada con los mandamientos de Moisés. ¿Y cómo? No con mi justicia, sino con una justicia que me es transferida, que me es imputada, que me es regalada por gracia. Una justicia perfecta a la cual yo nunca podría aspirar, porque por mucho que me esforzara, no podría ni siquiera alcanzar la mínima estatura para poder alcanzar la justicia de Jesús, la justicia de un varón perfecto, la justicia de Dios, que es la justicia de Cristo Jesús. Esta justicia está en Jesús. Quiero que vengas conmigo también a Filipenses capítulo 3. El apóstol Pablo hablaba de esta justicia, que no se obtiene por el esfuerzo humano, sino por la fe. Filipenses capítulo 3, versículo 9, dice el apóstol Pablo, y ser hallado en él, en Cristo. Dice el apóstol Pablo, ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La justicia de Dios es la justicia de Cristo, es la justicia perfecta. Esa es la más grande de las bendiciones, que yo pueda entrar confiadamente al trono de un Dios santo, a un trono de un Dios perfecto, al trono de un Dios justo, que aborrece la mentira, que aborrece la iniquidad, que no da por inocente al culpable, pero puedo entrar porque me ha sido regalado el vestido perfecto, la justicia perfecta, la justicia de Jesús me fue regalada cuando Él cargó en la cruz mi pecado y mi iniquidad. ¿Cuál es el requisito para recibir estas dos grandes bendiciones que están en Hechos capítulo 13? Perdón de pecados y justicia perfecta de Cristo Jesús. Dice, el requisito para recibirla es la fe. Vamos a leer nuevamente el versículo 38 y el 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecado, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado ¿quién? Todo aquel que cree. Todo aquel que cree. ¿Qué significa eso? Que la perfección de Cristo es mía, no por esfuerzo. La perfección de Cristo es mía, no por esfuerzo, sino por fe, por confiar. Que lo único que Dios demanda de mí no es que sea perfecto, porque no puedo. Dios no puede pedirme algo que Él ya sabe que no puedo hacer. El apóstol Pablo dice, pero yo soy vendido al pecado. Descubro que dentro de mi interior hay una ley que me lleva cautivo a la ley del pecado y de la muerte. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo
de muerte. Pero gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, porque Él es nuestra justicia, porque Él es nuestra verdad, porque Él es esa vestidura que se nos regala por gracia, vestidura en la cual yo puedo confiar. Yo puedo confiar en la justicia de Jesús para ser hallada en Cristo Jesús y estar en paz y confiada solamente en ese poder, en esa justicia, en lo que Él hizo. Entonces, ¿cuál es el requisito? Fe. ¿Qué es fe? Fe es confianza. Fe es confianza. Es confiar única y exclusivamente en Él. Y yo tengo aquí 7 motivos por los cuales tenemos que confiar en Jesús. El primer motivo es que tengo que confiar en Jesús porque soy pecador. Tengo que confiar en Jesús porque yo necesito ser libertada de la culpa y del castigo por el pecado. Y necesito confiar en Jesús para que me limpie de todo pecado. La segunda razón por la que necesito confiar en Jesús es que tengo que confiar en Jesús porque la ley de Moisés no puede librarme de mi pecado. Si hay un sistema religioso grande y glorioso, es el sistema religioso judío que contiene la ley de Moisés, la ley perfecta, la ley que nadie puede cumplir, los estándares morales más altos, tan altos que la sociedad actual está tratando de derribarlos. Son tan altos, tan sublimes, que están tratando de removerlos, de quitarlos. Yo tengo que confiar en Jesús, porque si eso es lo más grande que Dios nos ha dado, sus mandamientos, y sus mandamientos no pudieron justificarnos, por el contrario, cuando miro a sus mandamientos, descubro cuán injusto soy y cuánto me falta para poder satisfacer las demandas de Dios. Entonces tengo que confiar en Jesús, porque por la ley de Moisés no puedo ser libre de mi pecado. Tengo que confiar en Jesús, porque Dios lo anunció durante siglos en profecías. Tengo que confiar en Jesús, porque no es posible que yo sea indiferente ante el hecho glorioso de que por siglos Dios estuvo anunciando la venida de su Hijo Jesucristo como la solución de todos los problemas de la humanidad. Y que llegado Cristo, yo no pueda confiar en Él y me halle como se hallaron aquellos judíos que teniendo una luz tan grande se perdieron en las tinieblas. Tengo que confiar en Jesús porque Él es el cumplimiento de todas las profecías bíblicas. Tengo que confiar en Jesús porque en Él se cumple todo el plan divino, que es el plan de nuestra salvación. Tengo que confiar en Jesús porque Él resucitó de los muertos. Esa era una de las cosas esenciales de la predicación, que murió, pero que resucitó de los muertos. Si estuviera muerto, como muchos otros líderes que yacen en su tumba, yo no podría confiar en que Él podría salvarme. Pero Jesucristo resucitó y la tumba está vacía. Y hay miles de testigos que comenzaron a testificar de que Él estaba vivo. Pero aún más, cuando yo decido confiar en Jesús, cuando yo le entrego mi vida de todo corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores, encuentro que de verdad Él está vivo. Y aunque no pueda de pronto tocarlo y verlo con mis ojos ni con mis manos, la experiencia con Jesús es una de las experiencias más reales que puede experimentar una persona, porque todas las personas que se han encontrado con Jesús nunca más han vuelto a ser las mismas que fueron antes de encontrarse con Él. Entonces yo sé que me encontré un día con Jesús, porque yo no soy la misma que era antes de haberlo conocido. Y sé que ese Jesús está vivo porque fue Él el que me atrajo a sus caminos y porque Él cambió por completo mi existencia. Puedo confiar en Jesús porque eso es lo único que puedo hacer.
Eso es lo único que puedo hacer. Para encontrar el perdón, la gracia, el favor, la misericordia de Dios, lo único que puedo hacer es confiar en Jesús. Si yo llegase a hacer algo, ya no estaría confiando y perdería todo lo que Él me da y me ofrece solamente por confiar. Así que puedo confiar en Jesús porque es lo único que yo puedo hacer. Confiar en Jesús es lo único que puedo hacer por mi vida, por mi alma y por mi salvación. Y puedo confiar en Jesús y debo confiar en Jesús porque en Jesús tengo todo lo que puedo ganar, pero sin Jesús tengo todo para perder. Sin Jesús tengo todo para perder. Quiero que vengas conmigo al versículo 40 de Hechos 13. En el versículo 40 hay una advertencia. Así que tenemos que la predicación apostólica primeramente contenía una demostración profética de que Jesucristo era realmente el que había sido anunciado por Dios a través de todos los profetas. Segundo, la predicación apostólica contenía un anuncio de todas las bendiciones que Jesucristo ofrecía para los que en él creyeran. Perdón de pecados y justicia perfecta. Y el tercer ingrediente que tenía la predicación apostólica era una advertencia. Dice el versículo 40, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Tengo que confiar en Jesús, porque si confío en Él, puedo ganarlo todo. El perdón de pecados, la comunión con Dios, la bendición de Dios, la vida eterna, la herencia de su gloria y todo lo demás que Él ofrece. Pero si no confío en Él, voy a perderlo todo. Voy a perderlo todo. Y fíjese que no dice aquí el versículo 40, tengan cuidado pecadores. Dice el versículo 41, tengan cuidado, oh menospreciadores, menospreciadores. Lo peor que puede pasarle a una persona es lo que le pasó a algunos judíos. Y es que después de tantas profecías, después de tantos anuncios, después de tanta luz, después de escuchar todas las semanas el mismo mensaje de salvación, entonces esa persona se encuentre despreciando a Jesús, teniéndolo como poca cosa, ignorándolo como si Él no fuera la única forma de salvación, como si Él no fuera la única esperanza, como si Él no fuera lo único que nos queda. Y en estos momentos se están cumpliendo más profecías. En este momento se están cumpliendo más cosas de Jesús. Se están cumpliendo todas las cosas que tenían que ver con su segunda venida. Iglesia, iglesia, que no te acontezca como a Israel, que conociendo los tiempos, conociendo los detalles, conociendo las señales, teniendo todas las pistas, vino el Señor Jesucristo y se perdieron. Pero ahora está sucediendo que todas las señales que Él anunció previas a su segunda venida ya se están cumpliendo. El Señor Jesús nos advierte en su palabra, y oirán de guerras y de rumores de guerra, y habrá pestes y terremotos, y vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. Y muchos apostatarán de la fe, escuchando doctrinas de demonios. Y vendrán días en que no podrán sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se agolparán maestros que conforme a sus concupiscencias pecaminosas apartarán de la verdad el oído. Y todo se ha cumplido.
todo se ha cumplido. Y Jesucristo viene pronto a la tierra, viene pronto por su iglesia. Si tú tienes todas las pistas, si tú no has despreciado la persona de Jesús, si tú estás esperando ansiosamente su regreso, entonces eres de lo más afortunado. No tienes nada que perder. La invitación hoy es para confiar en Jesús como tu Salvador. La invitación hoy es para que revises en qué cosas estás confiando, en qué cosas has puesto tus confianzas. ¿Realmente estás escuchando todos los domingos hablar de Jesús sin confiar en Jesús? Sin poner toda tu fe en el Señor. Dios envía su palabra para que creamos en su Hijo Jesucristo, para que confiemos en Él y para que descansemos en Él, porque en Él estamos completos, porque en Él estamos seguros. Yo quiero invitarte en esta hora a que tú hagas como un nuevo compromiso con el Señor, como que renueves tus votos nuevamente y que empieces a confiar de todo corazón en Él, que tu confianza esté puesta solamente en Él. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre del cielo y Rey de la gloria, te bendecimos, Señor, y te alabamos. Te damos gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, por el deseado de las naciones, por el anunciado a través de todos los siglos, Señor. Queremos darte gracias, Dios, por habernos llamado, por habernos escogido, por habernos hablado, por habernos revelado tus caminos, tu verdad y a tu Hijo Jesucristo. Señor, estamos delante de ti, dándote gracias, Señor. Y hoy queremos confiar plenamente en ti. Puedes confiar en Jesús. Puedes confiar en Jesús. Fue anunciado por todos los profetas. Es el Hijo de Dios que murió y resucitó. Es el que te ofrece perdón de pecados y cubrirte con su justicia perfecta. Puedes confiar en este Jesús, porque de eso depende tu salvación. Recuerda, no depende de tus obras, sino de tu confianza. De nada sirve que te esfuerces con ser lo que no puedes ser en tus fuerzas. Confía en Él. Confía en Él. Confía en Él para ser fuerte. Confía en Él para ser firme. Confía en Él para descansar. Confía en Él para esperar en Dios. Confía en Jesús y descansa en Él.